Buenos días, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, que tiene como título Criterios en materialidad de las operaciones para efectos fiscales, que es como un seguimiento de lo que hemos visto respecto a materialidad de operaciones. Eh, Les pido de favor me confirmen si pueden ver la presentación y me escuchan. Perfecto, gracias. Pues bien, como les comentaba, el tema del día de hoy, más que abordar a qué se refiere la materialidad, porque pues ya lo sabemos. Es más que nada ver los diversos criterios y el alcance que tienen estos criterios respecto a la materialidad de las operaciones. El objetivo del seminario es conocer los antecedentes que dieron lugar a la figura denominada materialidad de operaciones, la evolución y avance hasta llegar ya a criterios más sólidos por parte de los actores que intervienen en lo que es la fiscalización en México, específicamente Poder Judicial, PRODECON y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que si bien el SAT tiene dentro de sus facultades y emite criterios normativos, criterios no vinculativos, entre otros, pues propiamente no hay mucho al respecto en cuanto a materialidad emitida por el SAT a través de criterios. El objetivo del seminario es conocer los antecedentes de la materialidad fiscal, las reformas estructurales que dieron lugar a esta figura de materialidad, la exposición de motivos, vamos a analizarla ampliamente para pues conocer cómo fue que llegamos a la materialidad y finalmente vamos a analizar diversos criterios. No todos, pero vamos a tratar de revisar los más relevantes por cada una de las figuras que intervienen en lo que es materialidad de operaciones. Y pues bien, sin más preámbulo, a partir de el año 2013, más que nada en 2014, que ya fue cuando entraron en vigor, se dio una serie de reformas estructurales por parte de Enrique Peña Nieto en su sexenio, que fueron, entre otras, la energética, la de telecomunicaciones, competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, educativa, procedimientos penales, en amparo electoral y en transparencia. Y pues el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la CESP, destacó que el mayor logro, por así decirlo, del sexenio de Enrique Peña Nieto fue precisamente el éxito de lograr aprobar 11 reformas que entraron en vigor en 2014. Respecto a la reforma que nos atañe, pues sería la reforma hacendaria, que dio lugar a cambios sustanciales y adjetivos, sustantivos y adjetivos, perdón, en lo que fue Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero más de fondo en lo que fue el Código Fiscal de la Federación y en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estas quizás fueron las reformas que tuvieron mayor impacto. Se dio una serie de amparos por aquellos años en los cuales pues se reclamaban diversas disposiciones de toda esta normatividad que era para entonces novedosa. Entre ellas, entre los amparos que se invocaron en aquel momento fue la inconstitucionalidad de lo que es el buzón tributario, la inconstitucionalidad del artículo 69b, que es el que vamos a abordar a fondo el día de hoy. En cuanto fue a la ley del impuesto sobre la renta, pues también se dieron algunos amparos en la materia, pero específicamente en lo que es Código Fiscal de la Federación, que es donde se encuentra la figura, pues se dieron una serie de amparos que al final del día pues no tuvieron éxito, ya que incluso llegaron hasta la Suprema Corte y los calificó específicamente en 69b como constitucionales. ¿Cuál fue la exposición de motivos de la reforma fiscal y por qué la importancia de analizar la exposición de motivos al artículo 69b? Debemos de conocer cuáles fueron, pues,
las motivaciones precisamente por parte del Ejecutivo en aquel momento para presentar estas reformas y sobre todo cuestiones que para entonces eran, punto número uno, novedosas, invasivas y que sí dejaban ver un cierto grado de inconstitucionalidad y violaciones al debido proceso hacia los contribuyentes. Vamos a leer mucho, procuraré no cansarlos, leer lo menos posible, pero sí es importante conocer la exposición de motivos. Y pues bien, la exposición de motivos que se presentó en el año 2013 a sometimiento del Congreso, pues decían que el uso indebido de los comprobantes fiscales era una de las causas más dañinas y que habían contribuido a agravar la recaudación fiscal mediante esquemas agresivos que debían sin lugar a dudas eliminarse o corregirse. Tal es el caso de tráfico de comprobantes fiscales, este es el nombre que se le dio en la exposición de motivos, que en esencia nos dice consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos, es decir, facturas que si bien tienen todos los elementos que exigen las disposiciones, pero con flujos de dinero comprobables. Sin embargo, los conceptos que se plasmaban en aquellos comprobantes fiscales carecían de sustancia o la poca sustancia que tenían no era proporcional a las cantidades que amparaban los referidos comprobantes. Hoy día conocemos a quien emite estos comprobantes fiscales como EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones. Y en estas operaciones el adquirente, o los conocemos como EDOs, empresas que deducen operaciones, generalmente reciben directa o a través de otra persona la devolución de la erogación inicialmente facturada menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de comprobantes. ¿Qué es esto? Yo necesito disminuir mi carga tributaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compro una factura, pago la totalidad de lo que dice esa factura, pero me regresan el dinero que yo pagué, evidentemente menos el costo de lo que es una comisión, que más adelante vamos a ver. Dice, con esta devolución se cierra el círculo de tráfico de comprobantes fiscales, en el cual el adquirente logra su objetivo de deducir o acreditar un concepto por el cual en realidad erogó una cantidad mucho menor, erosionando con ello la base del impuesto correspondiente en perjuicio del juicio federal, y a su vez los traficantes de comprobantes fiscales obtienen una utilidad por expedir dichos comprobantes. Es decir, se pone, aquí hasta donde se entendía es, eh, se ponen a disposición una serie de comprobantes fiscales y si hay quien los compre, pues eh, se, se paga la cantidad total para que exista un soporte del flujo de ese dinero, es decir, que exista evidencia de que realmente se pagó o hubo una contraprestación por el comprobante fiscal que ampara esa supuesta operación, pero en realidad lo que se hacía es que se le regresaba gran parte del dinero por el que había pagado. Se entiende que sería en efectivo, porque si no habría evidencia de ese reintegro del dinero. Y pues ya una vez que se acreditaba o se deducía, dependiendo para lo que lo ocupara el EDO, es que se cerraba este círculo de la operación, según la exposición de motivos. Y igualmente señalan que estas empresas que se dedican a traficar comprobantes fiscales tenían una amplitud de objetos sociales e identidad de personas en estas sociedades o estructuras corporativas. Y dice, algo que se ha detectado y que se presenta de manera genérica en este grupo delictivo, tanto de la traficante como de sus cómplices y en ocasiones hasta el adquirente final, es que generalmente son partes relacionadas donde sus accionistas, administradores o apoderados son la misma persona. Adicionalmente, este grupo delictivo ofrece una gran variedad de objetos sociales para poder adecuarse a las necesidades de los adquirentes con la emisión de comprobantes fiscales con conceptos que ayuden a disfrazar mejor la operación. Y pues bien, palabras más, palabras menos, tengo una empresa con un objeto social amplísimo que lo mismo me permite ofrecer
servicios de limpieza, que traslado de valores, que no sé, servicios de seguridad. Siempre, siempre deben de ser servicios. Es lo que, de acuerdo a esto, pues tenían identificado hasta ese momento. Estamos hablando de que esta reforma se presenta en 2013 y entra en vigor el 1 de enero de 2014. Entonces, ya para aquellos momentos, ya era un fenómeno el tráfico de comprobantes fiscales. Recordemos que para entonces los comprobantes fiscales o las facturas no eran electrónicas, entonces pues había un mucho menor control de lo que hoy día se tiene. Pues bien, aunado a esto que se comenta, estas empresas en algún momento desaparecían y no habría forma de poder hacerles frente. ¿Por qué? Porque comenzaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pero poco a poco dejaban de cumplirlas hasta que quedaban ilocalizadas. Y ya una vez que el Servicio de Administración Tributaria trataba de localizarlas, pues las tenía como no localizadas o bien habían sido preparadas corporativamente para dejar al frente testaferros, empleados, personal doméstico o similares. O sea, personas que no tenían nada que ver en estricto sentido con estas empresas factureras y pues no había a quien le pudieran reclamar. Entonces, en esta exposición de motivos, el SAT, previo a la emisión del artículo 69, deja ver 12 puntos que tiene plenamente identificados de estas empresas factureras o bien que trafican comprobantes fiscales o bien que nos lleva a lo que hoy día conocemos como falta de materialidad, operaciones simuladas, operaciones inexistentes. Pero bien, vamos a estos 12 puntos. Estas empresas tienen un objeto social muy amplio para poder ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de este. Emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por operaciones consignadas en estos es un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones. No tiene personal o este no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que especifican en los comprobantes fiscales. No tienen activos o no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes fiscales. Reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un periodo determinado, después son canceladas o las dejan con saldos mínimos después de haber manejado cantidades elevadas. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. Sus ingresos en el ejercicio que se trate son casi idénticos a sus deducciones, o bien estas son mayores por escaso margen. Prestan servicios y a la vez reciben servicios por casi exactamente los mismos montos. Comparten domicilios con otros contribuyentes, también prestadores de servicios. Y bien, ¿a qué llevó todo esto? Pues a que se planteara la creación de un nuevo artículo, el artículo 69b, que en síntesis y para efectos del análisis del día de hoy, dice en su primer párrafo, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces aquí ya tenemos dos supuestos los cuales pueden conllevar a que la autoridad tenga por estas operaciones por falta de materialidad o de sustancia. Uno es cuando la autoridad detecte, ni siquiera dice en facultades de comprobación, o sea, simplemente la autoridad detecta que están emitiendo comprobantes fiscales que no se cuenta con activos, personal, infraestructura
o capacidad material directa o indirecta para prestar servicios, producir o comercializar o entregar los bienes, o simplemente que no los tiene localizados. Ya una vez ubicado esto, nos lleva a lo que ya hemos visto en anteriores seminarios, que es el sistema de presunciones en México, y que ya sabemos que tenemos dos presunciones en el sistema jurídico mexicano, que es una presunción iuris tantum y una presunción iure et de iure. Prácticamente todas las presunciones en lo que es materia fiscal son presunciones que admiten prueba en contrario, precisamente porque pues se nos debe de respetar el derecho al debido proceso o a probar con la autoridad. El caso es que en este punto del 69b, la inconstitucionalidad quizá radica es que quien es juez y parte es el mismo SAT, quien te determina o presume, mejor dicho, que la operación carece de sustancia propiamente, o bien que es una operación simulada o que es una factura que no contiene la materialidad para permitirle al SAT determinar que en realidad se llevó a cabo, pues conlleva a que esta misma autoridad es quien resuelve al final, cuando se le da al contribuyente la oportunidad de probar, si efectivamente los elementos que aporta o no son los idóneos. Entonces es juez y parte dentro del proceso. Entonces quizá aquí tendremos una inconstitucionalidad. Si bien es cierto, posteriormente hay un medio de defensa para el contribuyente cuando la autoridad le determine en definitiva que no se cumplió con los elementos para que se le desvirtuara esta presunción, pues ello aún así sigue siendo pues una violación el que el mismo SAT sea quien le diga, oye, estas operaciones carecen de materialidad, después tú le entregas a la autoridad los elementos con los que pretendes desvirtuar y es la misma autoridad quien te resuelve. Entonces ahí hay una cuestión de inconstitucionalidad que se peleó en su momento y que la Suprema Corte determinó que esto es constitucional. Y pues bien, vamos a empezar a analizar los criterios ya una vez que vimos todo el antecedente. ¿Y cuáles son los tipos de criterios que vamos a encontrar? Pues principalmente son aquellos que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la PRODECON. En cuanto al Poder Judicial Federal, tenemos dos tipos de criterios. En este caso serían jurisprudencias y tesis aisladas. ¿Y cuál es su alcance? La jurisprudencia es obligatoria para las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y para todo el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque para el SAT no. El SAT no está obligado propiamente a acatar una jurisprudencia, porque una jurisprudencia se supone que es obligatoria para los juzgadores una vez que ya llegó a sede judicial. Si bien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es judicial, sino es una figura, digamos, del- de sede administrativa. No me refiero con ello a que sea parte del SAT, no, sino que a nivel de estructura del Estado es un ente con facultades jurisdiccionales, pero que no pertenece al Poder Judicial. Sin embargo, está obligado a acatar las resoluciones que en la materia dicte el Poder Judicial Federal en la materia fiscal. Es por eso que está obligado a acatarlas. Y pues, si la jurisprudencia o las tesis las aplica el Poder Judicial Federal, ya sea los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte, pues entonces todos los que estén debajo de ellos están obligados a acatarlas. Las tesis aisladas son indicios, es decir, se pueden invocar, ya sea de una manera ilustrativa o para orientar al juzgador respecto a lo que nosotros queremos argumentar en nuestros juicios, pero su aplicación por parte ya sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de los tribunales colegiados no son obligatorias, o sea, no está obligado a acatarla.
¿Cuál es el momento para invocarlas? En cualquier etapa del proceso, incluso en sede administrativa. ¿Por qué? Porque aunque no sean obligatorias para el servicio de administración tributaria, sí podemos ir generando el caminito de que si detectamos una violación en cuestión de materialidad de operaciones, ya sea porque nos están auditando por cualquiera de las facultades de comprobación de la autoridad, o bien porque ya vemos venir una violación o existe la premisa de que esto va a culminar en un crédito fiscal que tiene gran parte que ver con materialidad, pues creo que es preciso, desde sede administrativa, ir poniéndole al SAT estos elementos para crear convicción del por qué la materialidad de operaciones sí la estoy logrando acreditar, ¿no? Y justamente si no tenemos una disposición normativa, una legislación que nos especifique qué es la materialidad o con qué elementos la voy a poder soportar, y lo único que tengo son criterios, pues me tengo que valer de esos criterios. ¿Y quiénes son los entes que pueden emitir jurisprudencia o tesis aisladas? Pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, los tribunales colegiados de circuito. Los criterios de la PRODECON, pues la PRODECON, recordemos que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es el ombudsman fiscal que tenemos en México, y la PRODECON emite criterios normativos, sustantivos y jurisdiccionales. ¿Cuál es su alcance? Igual que una tesis aislada del Poder Judicial, es decir, meramente ilustrativos. No son de obligatoriedad para las autoridades aplicarlos, y estos criterios son los jurisdiccionales, cuando la PRODECON obtenga en aquellos en su carácter de abogada defensora de los contribuyentes respecto de sentencias o resoluciones. Y los sustantivos y normativos serán aquellos razonamientos que se realizan sobre el sentido y alcance de preceptos jurídicos que transparenten el quehacer de la Procuraduría. Básicamente, los jurisdiccionales son aquellos cuando la PRODECON, en su carácter de abogada, ya sea porque el contribuyente así lo solicitó a la PRODECON y el monto del crédito o la cuantía de lo que se está impugnando con el SAT alcanza o no rebasa los límites que permite a la PRODECON representarlo, pues se crean precedentes, y entonces esos serían los jurisdiccionales. Y los sustantivos y normativos, la PRODECON tiene un sinfín de servicios, llamémosle así, en los cuales representa al contribuyente u orienta al contribuyente, y se van generando estos criterios sustantivos y normativos. Esa sería la diferencia entre uno y otro. ¿Y cuál es el momento para invocarlos? Igualmente, en cualquier etapa del proceso, incluso en sede administrativa y judicial, desde luego. Pues bien, vamos a empezar a analizar cada uno de estos. Vamos a iniciar con lo que son las tesis aisladas del Poder Judicial, porque es donde tenemos, pues ahora sí que mayor soporte, porque lo que ya son jurisprudencias, pues en realidad no nos benefician muchísimo, ¿no? Benefician más a la autoridad que al contribuyente. ¿Y qué nos dice la primera? Les repito, las que vamos a ver ahorita todas son tesis aisladas del Poder Judicial Federal, y dice: materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales según la naturaleza de la operación y las pruebas disponibles se puede tener por acreditada con indicios cuando sean suficientes para evidenciarla. Este caso inició con una persona, impugnó en un juicio de nulidad, es decir, en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la resolución de la autoridad fiscal, donde declaró no acreditada la materialidad de operaciones realizadas por su proveedor. La sala del tribunal reconoció su validez porque consideró que los comprobantes fiscales, los estados de cuenta bancarios,
las impresiones de verificación de los comprobantes, las pólizas contables, las declaraciones informativas de operaciones con terceros, entre otros, no eran suficientes para demostrar la materialidad al tratarse de indicios. Luego entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió esta tesis? Ese tribunal colegiado determina que la materialidad de operaciones puede acreditarse a través de medios indirectos, si estos medios, digamos, son idóneos y suficientes para evidenciar racionalmente y en un grado suficiente, aun cuando solo sea de forma indiciaria. Y la justificación es que al no existir una exigencia legal específica para acreditar la materialidad de las operaciones, es factible demostrarlas con un conjunto de pruebas indirectas si su concatenación, si de su concatenación se genera convicción de la prestación del servicio o bien adquirido. Los comprobantes fiscales son aptos para documentar la operación que en ellos se detalla y teniendo en cuenta que los contribuyentes realizan operaciones comerciales como habitualmente se permite en el mercado, entonces los documentos privados que en la práctica se emiten para respaldarlos deben ser considerados así como indicios, pues esa circunstancia no autoriza a negarles todo valor demostrativo, menos si la ley civil, mercantil ni fiscal no les impone una determinada formalidad. Aquí lo que el tribunal colegiado resolvió es que pues la sala del el tribunal fiscal y el propio SAT pues estaban solicitándole, ni siquiera nos dice que están solicitando mayor información, simplemente que resolvieron que era insuficiente lo que el contribuyente había aportado para demostrar la materialidad de esas operaciones que le estaban cuestionando. Y sí indica lo que aportó el contribuyente. Además de los FDI, claro está, estados de cuenta bancarios, impresiones de verificación de comprobantes fiscales, pólizas contables y declaraciones informativas de operaciones con terceros. Pues bueno, el SAT dijo que eran insuficientes, el contribuyente lo lleva a juicio, la sala dice que también son insuficientes y afortunadamente un tribunal colegiado con mayor criterio dijo que pues si bien es cierto eran indiciarios, pues que tenían que concatenarse y que si se concatenaban, es decir, que si se amarraban unos con los otros para rellenar el rompecabezas o para armar el rompecabezas, y si de estas piezas, que eso es la concatenación, se logra armar el rompecabezas, pues entonces que no había por qué a esas pruebas, que si bien eran indiciarias, restarles el valor probatorio. Y es que esa es la obligación precisamente de los juzgadores. No el SAT nunca lo va a hacer, todo lo contrario. Pero sí, cuando ya se lleva a una sede judicial, es obligación del juzgador concatenar las pruebas. Porque de otra forma, si las ve de forma aislada, pues quizá no pueda tener la claridad o la determinación si el servicio se llevó realmente a cabo. Sin embargo, es su obligación de los juzgadores hacer un concatenamiento, estudio y análisis y pronunciamiento respecto de las pruebas, el alcance de estas, la idoneidad de estas, el valor probatorio de estas. Pero este ejercicio difícilmente se hace y se valoran las pruebas de una manera aislada. Entonces, es por eso de suma importancia que se solicite cuando estemos en sede judicial al juzgador, dentro de nuestros petitorios, que sean valoradas las pruebas y que exista un pronunciamiento por parte de la sala respecto de las probanzas que le estamos allegando. Ese sería como el primero. Y luego hay otro que dice materialidad de operaciones amparadas en comprobantes fiscales. El estándar probatorio para acreditarla no debe de ir más allá del objetivo y razonable en relación con la naturaleza de la operación verificada. ¿Cómo se llegó a esto? Pues una persona, es decir, un contribuyente, impugnó en juicio de nulidad la resolución de la autoridad fiscal donde determinó que no acreditó que no acreditó la materialidad de operaciones realizadas con su proveedor. Mm, mm, mm. ¿Y cuál es el criterio al que se allegó este tribunal? Pues que el contribuyente debe acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales
El estándar probatorio no debe de ir más allá del objetivo y razonable, en concordancia con la naturaleza de la operación verificada, sin que pueda válidamente exigirse al contribuyente demostrar extremos imposibles o desmedidos. Y esto es muy bueno, porque de repente, por ejemplo, cuando estamos en solicitud de devoluciones de saldos a favor de IVA, el SAT nos pide cuestiones o pruebas que van más allá de comprobar si realmente tengo derecho a ese saldo a favor. Y ya nos ha tocado en el despacho ver eh, que el SAT nos pide cosas que son realmente exageradas, o sea, de verdad exageradas, que nada tienen que ver con que si se llevó a cabo la operación o no. Son cuestiones que van más allá de lo que tendría que estarnos revisando para esos efectos y que se vislumbra que el único objetivo pues es negarte ese saldo a favor. Y pues bueno, aquí el colegiado dijo, pues no podemos o no se debería de exigir al contribuyente extremos imposibles o desmedidos. En tanto, la exigencia de la prueba debe ser acorde con las condiciones formales especificadas en el acto y atendiendo a las dificultades propias del hecho a probar en cada caso. ¿Y cuál es la justificación para arribar a este criterio? Es que el Fiscal de la Federación no establece reglas sobre la prueba de la materialidad de operaciones sujetas a verificación, ni deriva alguna carga específica del supletorio Código Fiscal de Procedimientos Civiles. Además, el artículo 83 del último ordenamiento, o sea, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce un principio ontológico de la prueba conforme al cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se acredita. ¿Ok? Es decir, lo lógico se presume y lo ilógico, pues, se acredita. Así, cuando la autoridad fiscal ponga en duda la materialidad de las operaciones realizadas por el contribuyente, en estricto sentido no debería exigir pruebas que sean acordes con la naturaleza o la operación verificada o que resulten desmedidas por no atender los parámetros de razonabilidad y objetividad. Esas ya son cuestiones más enfocadas a lo que es la teoría de la prueba. De los medios de convicción exigidos según los bienes o servicios amparados en comprobantes fiscales, pues esa carga probatoria no puede imponer extremos imposibles y deben admitirse los elementos de convicción que puedan ser suficientes para evidenciar racionalmente la materialidad de la operación puesta en entredicho, aun cuando se trate de pruebas indirectas. Aquí no los vuelve a corroborar este colegiado. Aun sean indiciarias, deben de tomarse en cuenta, deben de concatenarse, porque aunque de manera aislada solo puedan constituir indicios, la correlación de todas las probanzas aportadas puede generar evidencia suficiente para acreditar la existencia de la operación cuestionada. Es muy similar a la anterior. Ahora, esta otra nos dice que la materialidad de las operaciones que amparan comprobantes en los que los contribuyentes dieron efectos fiscales para acreditarla en el procedimiento del artículo 69b es insuficiente con demostrar el pago correspondiente. Hechos. La autoridad fiscal privó, privó a unas facturas de efectos comprobatorios por ser expedidas por una persona moral en la hipótesis del 69. Es decir, esta empresa tenía facturas emitidas por otra que estaba en la lista negra. El contribuyente en revisión administrativa exhibió comprobantes de transferencias, estados de cuenta bancarios y registros contables para acreditar el pago de cantidades consignadas en las facturas. Sin embargo, tanto la autoridad fiscal como la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en juicio de nulidad, estimaron que no probó la materialidad de las operaciones. Inconforme, aquel, o sea, el contribuyente, promovió un juicio de amparo directo al considerar que al probar el pago y exhibir diversos documentos cumplía con el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones. Lo cual, pues como ya hemos analizado en la exposición de motivos, pues precisamente una de las cuestiones era para, por así decirlo, tener la operación indebida perfectamente amarrada, era que existía el comprobante del flujo del dinero. Aquí quien asesora al contribuyente, evidentemente, pues no, yo creo que no tenía esto en cuenta
y argumentó que como había comprobante de que se había realizado el pago, ya con eso se acreditaba que la operación se había dado, ¿no? Pues esto es ilógico, ¿no? O sea, lo que pretende demostrarse o lo que debe de acreditarse ante el Servicio de Administración Tributaria cuando nos están cuestionando la materialidad, no es si se pagó por la operación, no es si el CFDI estaba correctamente emitido o no, es precisamente que la operación se llevó en la realidad. Y luego, ¿cuál es el criterio del colegiado? Y que para demostrar la materialidad de las operaciones de adquisición de bienes o recepción de servicios que amparan los comprobantes fiscales, en el procedimiento del artículo 69 no es suficiente comprobar su pago. Es que ni siquiera es que sea suficiente, es que ni siquiera está en cuestionamiento. No te están cuestionando si pagaste o no pagaste por ese CFDI, sino si realmente la operación que se dice que se celebró en ese CFDI se llevó a cabo o no. Y la justificación de la exposición de motivos, por eso conoce la exposición de motivos del artículo 69b, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, deriva que la carga fiscal de acreditar la materialidad de operaciones tiene su origen en el uso de comprobantes apócrifos, con la finalidad de deducir o acreditar cantidades sin existir pago, así como la colocación en el mercado de comprobantes fiscales auténticos con flujos de dinero comprobables. Por esta razón, el contribuyente no cumple con su carga fiscal cuando solo acredita flujos de capitales reales, pues debe demostrar que las operaciones consignadas en las facturas realmente se llevaron a cabo, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Una más. Declaratoria de presunción de inexistencia de operaciones previstas en el artículo 69b. El contribuyente que le dio efectos fiscales a los comprobantes cuestionados expedidos a su favor puede aportar pruebas para desvirtuarla durante el ejercicio de facultades de comprobación cuando no haya comparecido al procedimiento de presunción. Esta es pro contribuyente. Y dice, el último párrafo del artículo 69b dispone que en caso de que la autoridad fiscal detecte en uso de sus facultades de comprobación, es decir, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, el contribuyente que le dio efectos fiscales a los comprobantes emitidos a su favor por una persona incluida en el listado previsto en dicho artículo, que no acreditó la efectiva prestación del servicio o la adquisición de los bienes amparados, ni corrigió su situación fiscal, podrá determinar los créditos que corresponden. De lo que sigue que es válido que los contribuyentes que utilizaron esos comprobantes, o sea, los CEDOS, demuestren durante el ejercicio de facultades de comprobación que sí recibieron los servicios prestados o adquirieron los bienes, en otras palabras, que desvirtúen la citada presunción legal a través de pruebas idóneas. Lo anterior, desde luego, cuando no haya comparecido al procedimiento de presunción regulado en el índice, en el indicado precepto, perdón. Pues ello no conlleva la preclusión de su derecho de aportar pruebas con posterioridad. Por el contrario, la única consecuencia de no desvirtuar las operaciones, no perderán derecho a que. Básicamente lo que nos dice esta tesis es, en el procedimiento del 69b, emiten la lista provisional, digamos, la lista negra provisional de contribuyentes que están ubicados dentro del supuesto. En esa lista, tanto en la provisional como en la definitiva, existe un periodo para quienes recibieron o compraron esas facturas, pues puedan hacer uso de su derecho a acudir ante la autoridad y demostrar que realmente recibieron esos servicios o esa mercancía, pero ¿qué pasa si yo nunca me enteré? Que es lo más común, porque casi nadie revisa todos los días el diario oficial o las listas del SAT. Que de repente resulta que vienen y me hacen una auditoría en las facultades de comprobación que ya mencioné, pero resulta que dentro de lo que me revisan hay proveedores que están en listas negras y definitivas. El contribuyente en ese momento puede aportar elementos que permiten desvirtuar esa no soporte o no materialidad de las operaciones.
independientemente de que haya acudido en su momento o no a desvirtuarlas. Entonces, digamos, no existe una preclusión del derecho del contribuyente para que si en facultades de comprobación me están revisando operaciones que celebré con una empresa facturera, puedo válidamente aportar elementos que desvirtúen esas operaciones. Eso es básicamente lo que se está refiriendo esta tesis, lo cual considero que es importante. Y esta es muy similar a lo anterior, es que básicamente no se considera cosa juzgada. Esta me la voy a brincar. Y serían todas las que tenemos como tesis aisladas para que pasemos a lo que son jurisprudencias, que les decía, no ayudan en mucho. A continuación, vamos a ver lo que son las jurisprudencias que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a la fecha. Alcance jurídico del convenio de confidencialidad, o sea, los famosos NDA, entre las partes contratantes para acreditar la materialidad de las operaciones. Para estar en posibilidad de advertir materialidad de operaciones y por consiguiente para determinar si las deducciones por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única son procedentes, así como el acreditamiento del IVA, los contribuyentes deben exhibir documentos comprobatorios relativos a la prestación del servicio, sin que puedan escudarse en el procedimiento de fiscalización o el recurso administrativo o de mayor relevancia en el juicio de resolución exclusiva de fondo, en el hecho de que la información requerida se trata de información confidencial, porque así lo pactaron las partes contratantes. ¿Qué es esto? Que pues un contribuyente sujeto a facultades de comprobación, eh, ya en sede de defensa, para desvirtuarla, la operación inexistente, se escuda bajo un NDA diciendo, es que no puedo revelar esa información porque firmé un convenio de confidencialidad. Pues es lo más absurdo o el elemento de defensa más endeble que podríamos aludir, ¿no? O que podríamos decir en su momento. De que no, sabes que no te puedo dar información porque tengo un NDA firmado con mi proveedor. No, pues, o sea, tu NDA me da igual. Esto no es viable y no podríamos en su caso escudarnos bajo un convenio de confidencialidad, ¿no? Porque precisamente lo que tienes que demostrar en ese momento es que la operación realmente se llevó a cabo. Y con esta clase de argumentos, lo único que vamos a hacer es darle más desconfianza tanto al Servicio de Administración Tributaria, en su caso, como a la sala que está resolviendo el asunto. Porque, pues, ¿por qué no quieres darme la información? O porque no la tienes o porque realmente esta operación es simulada. Otra, prueba pericial en materia contable resulta insuficiente para acreditar la materialidad de las operaciones observadas por la autoridad fiscal si la misma se encuentra encaminada a demostrar únicamente el registro contable de las mismas. Y que nos dice que si en un juicio contencioso administrativo la parte actora a través de una prueba pericial en contabilidad pretende demostrar la materialidad de las operaciones observadas por la autoridad fiscal, es decir, que éstas efectivamente se llevaron a cabo y de la valoración que se efectúa la misma, el juzgador advierte que se encuentra encaminada a evidenciar hechos distintos, como lo es el registro contable de las aludidas operaciones, tal medio probatorio resulta insuficiente para acreditar la existencia de las operaciones observadas. Pues es que una pericial en materia contable, para estos efectos, pues no es la prueba idónea. Por eso hay que saber cuál es la idoneidad de la prueba, cuál es su alcance, cuál es su valor probatorio, para saber qué pruebas son las que vamos a ofrecer. Si quiero pretender que con una pericial contable voy a darle materialidad a la operación o voy a desvirtuarla, pues no, estamos en un error. Una pericial contable lo único que nos va a permitir demostrar es que efectivamente esa operación o se identificó correctamente en nuestros asientos contables
o bien que si existe una presunción para efectos no de materialidad, sino de contabilidad, es decir, que se puede identificar la operación en la contabilidad, pues es con esta prueba, pero no para efectos de acreditar la materialidad. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, pues aquí ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos deja por demás claro que esta no es la prueba idónea con la que se puede acreditar la materialidad. Y otra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el procedimiento de operaciones inexistente, la visita domiciliaria tramitada con posterioridad a este, solo tiene como objetivo reversar los efectos de los comprobantes fiscales cuya materialidad no fue demostrada. En términos del artículo 69b, la materialidad de operaciones no está demostrada si el contribuyente, 1, no tiene activos, personal, infraestructura, lo que ya sabemos, o no está localizado. De modo que la resolución definitiva tiene las consecuencias siguientes. 1. Las operaciones contenidas en estos CFDI no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ello con efectos generales. Y 2. Los contribuyentes que hayan dado cualquier efecto a estos CFDIs, proveedores o clientes, contarán con 30 días para demostrar ante la propia autoridad, o sea, el SAT, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o bien corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias. 3. Las operaciones amparadas en los comprobantes deberán de ser consideradas como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación y, si los contribuyentes persisten en el uso de referidos comprobantes, entonces deberán ser determinados los créditos fiscales correspondientes. Por tanto, la garantía de audiencia de la empresa facturadora de operaciones simuladas se materializa en el procedimiento de operaciones inexistentes, razón por la cual en este se actualiza el momento procesal para demostrar la materialidad de las operaciones. De ahí que la visita domiciliaria tramitada con posterioridad solo tiene como objeto reversar los efectos de los comprobantes y por ende, este no es el momento procesal para demostrar la materialidad, sin que ello coloque en estado de indefensión al contribuyente, dado que su garantía de audiencia se le otorgó en el diverso y previo procedimiento de operaciones inexistentes. Esta es diferente a la que habíamos visto anteriormente. Aquí es una visita domiciliaria, no para efectos de facultades de comprobación novedosas, por así decirlo, sino como una visita domiciliaria posterior al procedimiento del 69. Es decir, aquí ya se llevó a cabo todo el procedimiento y la visita domiciliaria únicamente se tiene como efecto revisar de este procedimiento que ya se llevó a cabo, que ya está cerrado por parte de la empresa facturera, o perdón, para la empresa facturera, y tiene como efecto revisar a aquellos proveedores para que se hayan autocorregido. Y si no se autocorrigieron, pues entonces puede culminar en una determinación de crédito fiscal válidamente. Lo que nos está diciendo aquí la sala del tribunal o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es que este no es el momento procesal oportuno para desvirtuar la operación. ¿Por qué? Porque yo ya tuve un procedimiento para desvirtuar esta operación. ¿Cuál es la diferencia con el anterior criterio que habíamos visto? Es que era una facultad de comprobación novedosa. La autoridad del SAT no sabía, digamos, lo que iba a revisarle al contribuyente. Y dentro de lo que le revisa, pues resulta que hay proveedores que están en el 69, pero el contribuyente nunca se corrigió en su situación. Aquí ya la autoridad va precisamente a revisar 69b respecto de adquirentes de estos comprobantes fiscales. Y este sí no sería el momento procesal para desvirtuarla. Aquí ya nada más va a verificar si efectivamente el adquirente ya le quitó esos efectos fiscales, ya se autocorrigió, ya presentó sus declaraciones complementarias y ya pagó lo que tenía que pagar. Y si no, este sí no sería el momento para desvirtuar aquellas operaciones declaradas inexistentes. Y una más, los comprobantes fiscales. La autoridad puede válidamente desconocer su efecto fiscal cuando las operaciones amparadas en ellos carezcan de materialidad. Y dice, en la tesis tal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia definió que los comprobantes fiscales son los medios de convicción
a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales. Es decir, su función es dejar constancia documental fehaciente que existió un hecho o un acto grabado por una contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto del contribuyente. Ahora, no debe perderse de vista que a través de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal pueda verificar si la factura emitida por un contribuyente efectivamente consigna un hecho grabado por una contribución. En este sentido, el que no se ha cuestionado el comprobante fiscal respecto de los requisitos previstos en el 29 y 29A no implica que proceda de forma automática. Por ejemplo, el acreditamiento o la devolución solicitada con base en este, pues la autoridad, al advertir por diversos medios que la operación a que se refiere la factura es inexistente, está en posibilidad de desconocer el efecto que el contribuyente pretende con dicho documento, ya sea acumulación de ingreso o deducción, pues no existe el hecho grabado por la contribución. Por ello, cuestiona la operación que ampara el comprobante, atendiendo la carga probatoria que le corresponde en el juicio contencioso administrativo. Le corresponde al demandante aportar otros medios de prueba para demostrar su materialidad. Es decir, que los comprobantes fiscales por sí mismos no le dan derecho de acreditamiento ni de deducibilidad al contribuyente. Y si en facultades de comprobación la autoridad detecta que la factura emitida pues carece de sustancia, pues válidamente puede quitarle los efectos que el contribuyente le ha dado. Pues bueno, hasta aquí son los criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Poder Judicial Federal en cuanto a lo que son tesis aisladas y nos falta revisar algunos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la PRODECON y del Poder Judicial Federal en carácter de jurisprudencia. Entonces, si les parece bien, nos tomamos 5 minutos para ir por agua, un café y regresamos.
Bien, vamos a continuar. Espero que hayan ido por agua, por un cigarro, porque entiendo que es un poco tedioso por el volumen de información, ¿no? Pero vamos a continuar. Vamos a ver ahora cuáles son las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial Federal. Ya vemos que pues, las jurisprudencias son obligatorias cuando estemos en lo que es sede judicial, es decir, Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en tribunales colegiados de circuito. Y vamos a ver la primera jurisprudencia. Esta jurisprudencia es muy famosa y seguramente la mayoría de ustedes la ubican, porque causó mucho revuelo cuando la aprobaron, porque es lo relativo a la fecha cierta. ¿Y qué dice? Documentos privados. Bueno, primeramente, esta es emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es jurisprudencia, o sea, es obligatorio. Documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. La connotación fecha cierta deriva del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operaciones que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior en el entendido de que estos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad o a partir de la fecha que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio de dichos documentos que de dichos documentos se pretenda lograr. Esto pues sí, les repito, en su momento fue sumamente escandaloso porque es que, ¿cómo crees que voy a tener que, uno, o morirme o que esté en el registro público de la propiedad, o bien que esté ante fedatario público, o sea, ante notario público o corredor público mediante la emisión de una escritura? ¿Qué pasa aquí? Que, pues digamos, fue una, una resolución que se estaba dando entre dos tribunales colegiados que sustentaban criterios contradictorios. Entonces se resolvió mediante contradicción de tesis. La ministra ponente, Yasmín Esquivel Moza, ya desde entonces pues se hizo una mala fama, que después se hizo una mayor mala fama, porque precisamente esto pues no tiene razón de ser. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de, de que tengo que darle fecha cierta a cada acto privado que haga para que cuando la autoridad me venga a revisar tenga pleno valor probatorio, pues es que esto no es así. Entonces, ya se han creado diversos mecanismos, afortunadamente, que nos permiten crear convicción respecto de la fecha cierta. Uno de ellos precisamente es el uso de las tecnologías de información, como la firma de los contratos a través de plataformas electrónicas que cumplan con cierta normatividad, específicamente, si no me equivoco, es la NOM 051, que es de conservación de datos. Y esta conservación de datos, o mejor dicho, esta certificación, la da la Secretaría de Economía a los proveedores de firmado electrónico. Y al darles esta certificación, pues es una autoridad federal la que las está otorgando. Entonces, se genera y se guarda el momento específico en donde se firmó, quién lo firmó, a qué hora, el GPS, la foto, una serie de elementos que permiten crear convicción. Es decir, no solamente el hecho de que un fedatario público, un corredor público en el registro público tenga conocimiento del acto, me permite crear fechas ciertas respecto al acto que estoy celebrando o al acto jurídico que estoy celebrando, ¿no?
Entonces, es una forma de darle la vuelta y de cumplir con esta obligatoriedad que nos está poniendo la autoridad. Porque, ¿qué pasó aquí? Que, que le dejó la puerta abierta al Servicio de Administración Tributaria para que cuando llegara a auditar al contribuyente, si sus contratos eran privados, firmados con firma autógrafa, pues válidamente puede decirles, oye, sabes que los sacas de imprimir ahorita, los sacas de firmar ahorita, entonces para mí no tienen validez. Entonces, por lo menos tu contrato, mm, tache, dame más elementos para crear convicción o para darle materialidad a la operación. Y pues si precisamente el contrato es uno de los elementos más importantes, no con ello quiero decir que el único, para darle herramientas a la autoridad que le permitan arribar a la conclusión de que estamos frente a actos que realmente se celebraron, tengan fecha cierta, pues fue todo un caos, pero pues esta es una de las formas de darle veracidad y otorgarles fecha cierta a los actos que celebramos. Otra jurisprudencia es que las facultades de comprobación, al ejercerlas la autoridad fiscal puede corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento relativo a la presunción inexistencia de operaciones previsto en el artículo perdón, 69 del Código Fiscal de la Federación. Dentro de las facultades de comprobación con las que cuenta la autoridad, ya mencionadas, puede válidamente ejercer en estas facultades la posibilidad de calificar en ese momento que las operaciones que me está revisando carecen de materialidad. Y no con ello tiene que desarrollar todo el procedimiento del 69 en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, en una revisión electrónica, con los elementos que yo le aporte, si para la autoridad no son suficientemente idóneos para que los califique de materiales, los puede desconocer. Uno de los elementos sería precisamente el de la fecha cierta. Ejemplo, en una revisión de gabinete me dicen, oye, de este ejercicio que te estoy auditando, tráeme los contratos celebrados de estas operaciones, ¿no? Y pues le llevo los contratos, si es que los realizan, los dos, tres contratitos que tengo firmados de las 100 operaciones. Y esos tres contratitos de las 100 operaciones, debería tener 100 contratos, ejemplo, carecen de fecha cierta, válidamente el SAT puede decir que son inmateriales porque no están ante fedatario público. Y no con ello la autoridad me está violando un procedimiento o me tendría que iniciar el procedimiento del 69. No, aquí ya la autoridad nos está diciendo que precisamente una de las facultades y que se le dieron no hace mucho tiempo, y no estaban en la reforma fiscal de 2014. Se le dieron facultades dentro del artículo 42 para que pudiera calificar de materiales o inmateriales los actos que está revisando, lo cual pues a mí me parece una violación sustancial y me parece inconstitucional, porque la autoridad cuando me va a revisar no tendría que calificarme, no tendría que calificarme en el momento de auditarme, sino pues precisamente eh, su facultad o digamos sus funciones de revisarme no son las de calificar la materialidad o no de las operaciones, sino son otras totalmente diferentes. O sea, no puede la autoridad en estricto sentido calificar o volverse un perito, por así decirlo, respecto de las facultades que me está ejerciendo. No está dentro de sus facultades, son facultades que le han ido dando con los años a la autoridad. Y pues resulta, digamos, cómico que quienes en su momento aprobaron todas estas legislaciones, pues hoy son víctima de estas mismas disposiciones, ¿no? Porque pues se vuelven a veces hasta herramientas políticas cuando quieren afectarse entre los participantes de nuestra política mexicana. De repente pues es muy fácil iniciarle un procedimiento, digamos, a una empresa o a alguien que le es incómodo al gobierno porque tiene una defraudación fiscal por X millones. Y que recordemos que de ciertos millones hacia arriba,
pues ya no solamente es defraudación fiscal, sino que se vuelve una figura totalmente diversa a lo que sea, a lo que sería un delito fiscal simple, por así decirlo. Ya se vuelve delincuencia organizada y ya todo es muchísimo más complejo. Entonces, sí hay que tener cuidado con las facultades que se le están dando a la autoridad porque ya son, digamos, son ilimitadas. Ya le han dado demasiadas facultades a la autoridad. Ya no solo es el artículo 69, que siendo honestos no sirvió de nada, porque pues cuánto realmente han podido recaudar a través de la práctica o funcionamiento del 69. Ya también está la razón de negocios, eh, la reconfiguración de actos o actividades. Son un montón de facultades que ya tiene la autoridad y que pues ni siquiera hace buen uso de ella, sino realmente son atribuciones y atribuciones y atribuciones que tienen como único fin el recaudar. Pero pues bueno, yo lo pongo sobre la mesa, a mí me parece que es una exageración en que dentro de las facultades ordinarias de comprobación que tiene la autoridad pueda ahora también calificar la materialidad de las operaciones. Vamos a ver ahora los criterios de la PRODECON. Segundo, por favor. Y pues bueno, hablando del tema de política, a la PRODECON que ya la quieren desaparecer y la quieren fusionar con la Conducef, que nada tiene que ver una con la otra. Cuando siendo honestos, pues la PRODECON ha sido, o en su momento por lo menos lo fue, un gran coadyuvante de lo que son los asesores fiscales, los contadores, incluso despachos grandísimos o de renombre se han auxiliado, nos hemos auxiliado las firmas de profesionistas, de fiscalistas de la PRODECON, porque precisamente es una entidad que hace y hace muy bien su trabajo. Pero pues bueno, ahora creo que les es incómoda y quieren desaparecerla. Y pues bueno, entre los criterios de la PRODECON tenemos este, que dice así: operaciones inexistentes. Es ilegal que la autoridad atribuya a la quejosa el carácter de empresa que deduce operaciones simuladas cuando se incluyó a su prestador en los servicios del listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa y obtuvieron resolución favorable en contra de la resolución definitiva a que se refiere el cuarto párrafo del 69B del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, palabras más, palabras menos. Si el EFO, o sea, la empresa facturera, logró desvirtuar o en un medio de defensa obtuvo una resolución favorable, pues luego entonces es ilógico que la empresa que recibió esos servicios, la EDO, pues tenga a ser señalada por el Servicio de Administración Tributaria como una empresa que deduce operaciones simuladas. Es decir, si ya la empresa EFO logró desvirtuar estas operaciones que le estaban señalando, pues lo lógico es que no tendrían ya que causarle actos de molestia al EDO. Pero pues bueno, ya aquí la PRODECON nos lo deja ver un poco más claro. Y otro, EDOS, prueba indiciaria, constituye una violación a los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso de los contribuyentes que la autoridad omita realizar un análisis concatenado, integral y adminiculado de la documentación e información aportada por el pagador de impuestos para acreditar la materialidad en términos de lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo 69 de la Federación. Y dice, el citado precepto legal, establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado, cuentan con 30 días a partir de la publicación del listado definitivo, que se realiza en el Diario Oficial de la Federación, para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales. En ese sentido, en opinión de la PRODECON,
Si de las documentales exhibidas por el contribuyente para tal efecto no se advierte la existencia de una prueba directa de la cual pueda desprenderse el hecho de que pretende acreditar, es decir, que recibió los servicios, resulta procedente que se haga uso de una prueba indiciaria o circunstancial, la cual consiste en un ejercicio argumentativo y de razonamiento, en la que, a partir de hechos conocidos o probados por cualquier medio, también resulte probatorio el hecho presunto, por lo que no solo deben encontrarse acreditados los hechos base de los cuales parte, sino que también debe existir una conexión racional entre estos y los que pretende demostrar, de tal manera que si existe una conexión entre los hechos base y los hechos consecuencia, inferencia lógica, pues también constituye una prueba eficaz que debe ser valorada en términos de lo establecido del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, el momento en el que debe valorarse la documentación que aporta un contribuyente para acreditar la materialidad de las operaciones, debe de realizar un análisis integral del caudal probatorio otorgado cada una de las pruebas al valor probatorio que corresponda derivado de los análisis concatenado y advinculado. Pues sí, suena muy bonito lo que dice la PRODECON. Lo cierto es que ya vimos que ni el Servicio de Administración Tributaria y tristemente a veces tampoco el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hacen su trabajo, que ¿qué es? Valorar las pruebas, no solamente valorarlas, concatenarlas y adminicularlas. Y con base en esa valoración, entonces sí pronunciarse al respecto. Pero no solamente pronunciarse respecto a elementos por separado, las pruebas por separado, sino que realmente, como les decía, debe de construir el rompecabezas. Es su trabajo. Y del SAT puedo entenderlo, pero del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues bueno, hay salas que son más pro contribuyente, hay salas que son más pro autoridad, y pues bueno, vamos a tener seguramente más salas pro autoridad por la cuestión de la gente que están poniendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual pues lleva toda la línea precisamente para que pues sean menos nulidades las que se estén logrando dentro de dicho tribunal. Pues bueno, estos fueron algunos de los criterios que yo les quería presentar, precisamente para que conociéramos que hay criterios que nos juegan tanto a favor y otros no tanto. Y que hay estrategias que no deberíamos estar utilizando como escudarnos en un NDA o bien decir, es que, oye, yo presenté mi pericial contable, entonces pues ya con eso acredité la materialidad. No, tampoco. O decir, no, pues es que me vinieron a revisar o a comprobar en visita domiciliaria eh, eh, respecto de un procedimiento ya concluido de 69 y yo en ese momento quiero desvirtuar, no, pues tampoco. No obstante, si de una facultad novedosa vienen y me revisan y de esa revisión resulta que la autoridad se da cuenta que tuve operaciones con empresas factureras y en ese momento yo quiero desvirtuar, es posible. Entonces, es por eso que hay que conocer los diversos criterios que se han formulado a lo largo de, pues, todos estos años. Ya son 10 años, 2014 a 2024, y es importante conocerlos. Han pasado 10 años y lo cierto es que, pues, no vemos nada en papel, no vemos nada ni siquiera, ya digamos, en resolución miscelánea. Y seguramente no lo vamos a ver porque, pues, es algo que viene, no digo que se sacaron de la manga, pero que sí resulta ser tan, tan oscuro que no nos deja precisamente elementos para que podamos nosotros defendernos. Porque si bien es cierto, la palabra materialidad, pues ya todos estamos como familiarizados con ella, pero no hay ni siquiera en Código Civil elementos que nos permitan ver qué es materialidad, cuáles son los elementos para acreditar la materialidad. Y precisamente porque tú le tienes que acreditar al Servicio de Administración Tributaria que el servicio se llevó a cabo, pues bueno, hay un sinfín de elementos que podría pedirte, exagerados o no, para que se acredite la materialidad. Y lo que yo recomiendo siempre es, para cerrar o para acreditar la materialidad, pues tenemos el cuadrito de materialidad. Permítanme. O lo que yo recomiendo
para que todas nuestras operaciones estén soportadas es el contrato, los entregables, los anexos del contrato y la factura. ¿Y qué debería contener mi contrato? Coincidir con los montos del CFDI. El objeto debe de estar plenamente detallado. La forma de la contraprestación deberá ser clara. Deberá estar protocolizado por notario o firmado mediante plataforma electrónica que permita acreditar la fecha cierta. Debe de haber entregables del servicio que se llevó a cabo. Y esto es bien fácil. Si yo estoy prestando precisamente un servicio, pues bueno, una cartita en la cual conste quién recibió el servicio, algo sencillo, pero que quede prueba de que se entregó o se cumplió con el servicio. Todos los anexos del contrato, es decir, la constitutiva, el poder, la identificación del apoderado, la constancia de situación fiscal, etc., etc., y la factura. Y la factura, pues no habla solita. La factura debe llevar su complemento de pago, en su caso, el comprobante de pago, correos electrónicos también de cómo se solicitó el servicio, órdenes de compra, órdenes de servicio, y con esto ya tendríamos muchísimo más soportado la operación. Pero pues si no queremos como empresas hacer los contratos porque pues, no estamos acostumbrados o la industria en la que yo estoy o me muevo no estamos acostumbrados a hacer contratos, pues lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. O de otra forma, estar dispuestos a pagar un litigio cuando nos llegue un crédito fiscal millonario. O a pagar el litigio o bien a pagarle al SAT. Esa es la cuestión. Y tenemos que elegir. Lo único que tenemos al día de hoy es, pues, una medida preventiva, que es darle materialidad a nuestras operaciones. Pero si tampoco queremos hacerlo porque pues estamos muy ocupados en la operación y pues yo no tengo tiempo de ver los contratos, pues bueno, entonces también hay que estar conscientes de que en cualquier momento nos puede venir a revisar la autoridad y que si yo no cuento con esto, pues es como si no tuviera nada, porque pues como les contaba, un solo contrato no basta, es más, ni siquiera con la fecha cierta me alcanza para comprobar la materialidad. Tengo que tener más elementos. Entonces, yo se los dejo sobre la mesa para pensarlo, para argumentarlo, para ponerlo en sometimiento de sus clientes o de las personas que están a cargo precisamente de estas decisiones porque ya los tiempos son otros y ya no es de, como siempre se los digo, ya no son los tiempos de, es que mi contrato hace las veces, perdón, mi términos y condiciones hace las veces de contrato o en el correo que yo puse, pues es al, no, o sea, de verdad, nada de eso es suficiente para acreditar que la operación se llevó a cabo. Si ni con un contrato el SAT te va a tener por soportado de que realmente se llevó a cabo la operación, pues muchísimo menos con un correo. No hay manera. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Si llegaran a tener alguna pregunta, se las agradecería a través de el espacio de preguntas y respuestas. Si no hubiera ninguna, les pediría nada más 3 minutos al personal de GEIA para tomar su asistencia y daría por concluido el seminario. Muchísimas gracias.